ya a nuestra primera ponente, que va a hacerse cargo de la ponencia marco de esta jornada. Ella es Concha Gabriel Esteban, directora técnica de IMOP Insights, empresa de investigación social que para el año 2016 llevó a cabo una investigación a cargo o encargada por parte del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del entonces Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Con el objetivo de profundizar en la situación en la que se encontraba o nos encontrábamos las personas de la comunidad LGTBI en el ámbito del empleo, con el objeto de tener una base sobre la que poder ir trabajando y trazar estrategias. El estudio que nos va a exponer Concha a continuación tiene como título Las personas LGBT en el ámbito del empleo en España, hacia espacios de trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género. Bueno, entonces ya sin más dilación, porque llevamos bastante retraso, le doy paso a Concha. Tenemos previsto para que pueda desarrollar esta primera ponencia marco un espacio aproximado de 1 hora y después un espacio para las preguntas que ustedes deseen formularnos. Pues Concha, cuando quiera. Hola, muchas gracias, Begoña. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a los organizadores de estas quintas jornadas por invitarnos a presentar el estudio que tuvimos ocasión de realizar en el 2016. La verdad es que han pasado 4 años y en estos 4 años seguro que se ha mejorado en algunas cosas, pero en otras de las que justamente, como veréis al final, proponíamos todavía no se ha avanzado, ¿vale? O sea que como decía el alcalde en la inauguración de las jornadas, es verdad que se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho trabajo por realizar. Y si no me activáis el compartir, comparto ya la pantalla. Pues muchas gracias. Pues nada, como os decía Begoña en la presentación, en esta hora, en la sesión, voy a hacer una presentación de las principales conclusiones que salieron del estudio que se hizo para el Instituto de la Mujer, Igualdad de Oportunidades, y IMOP Insight se presentó al concurso público y fuimos adjudicados del estudio. Y fue un estudio de investigación a través de técnicas cualitativas, de distintas técnicas. Por una parte, grupos de discusión y entrevistas en profundidad. Era un estudio exploratorio, tampoco no fue con un alcance metodológico como nos hubiera gustado hacerlo, pero la verdad es que fue muy rico en la información que obtuvimos y nos centramos tuvimos 3 perfiles para la investigación. Por una parte, personas LGBT, en las que hicimos 3 grupos de discusión y además hicimos 10 entrevistas en profundidad. Con las 10 entrevistas en profundidad, en la medida que era un estudio relativamente pequeñito y que no podíamos hacer grupos de discusión en todos los perfiles, nos centramos con esas entrevistas en profundidad en los perfiles a los que no íbamos a poder llegar, prestando una atención muy, muy especial a las personas trans. También a personas LGBT que habían sido víctimas de discriminación y personas gays, lesbianas o bisexuales en el ámbito rural. ¿Por qué en el ámbito rural? Porque partíamos de la hipótesis de que, que podían tener una vivencia y una experiencia diferente, distinta en la inserción del mercado laboral. Además de las personas LGBT, también tuvimos como interlocutores de la investigación a agentes del mercado laboral. Por una parte, empresas, contratantes, contratadores, y hicimos un grupo de discusión con empleadores y luego 3 entrevistas en profundidad a también distintas personas vinculadas a la empresa. Y en la medida que la investigación nos fue apuntando la importancia que tenían las empresas de trabajo para captar perfiles, hicimos algunas de las entrevistas a agencias de empleo, ¿vale? Privadas.
Y luego también tuvimos como interlocutores a sindicatos. E hicimos 4 entrevistas en profundidad. Cuando nos acercamos al mercado laboral, sí que intentamos buscar suficiente diversidad de sectores. Hicimos entrevistas a agentes vinculadas con la administración pública, con la empresa privada en sectores como la química, la industria o la publicidad y comunicación, de forma que cubriéramos dentro del alcance del estudio sectores más tradicionales, más manuales, más industriales en el sentido de cultura de obrera más fuerte y sectores de servicios con una cultura aparentemente más moderna. Además, una vez que concluimos con esa recogida de la información, hicimos reuniones de trabajo con expertos. Con estos expertos, ¿qué es lo que hicimos en esas jornadas de trabajo? Poner en común las conclusiones con las que a las que estábamos alcanzando en el estudio, para entre todos, con esos expertos, conseguir hacer un plan de acción, proponer al Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades un plan de acción para lograr ámbitos o espacios de trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género. Ese era el planteamiento y lo que toda esta investigación, la recogida de la información y análisis se focalizó en el último cuatrimestre del 2016. En ese contexto, y es algo que estaba muy presente cuando hacíamos las entrevistas, sobre todo a los agentes de las empresas, y también en la propia participación del colectivo de las personas LGBTI en los grupos y en las entrevistas, salía que España, y así se nos reconocía por distintas asociaciones, aparecía como un país pionero en el avance de los derechos de la comunidad LGBTI. Y además, según datos del Barómetro en el 2015, el último que estaba publicado en ese momento antes de hacer el estudio, España, la población española, era la que menos cuestionaba la igualdad de derechos de las personas LGBTI dentro de Europa. En España solo era el 6%, digo solo entre comillas, frente al 23% a nivel europeo. En el 2019 seguimos prácticamente igual. España nos ha cambiado en ese porcentaje y en la Unión Europea se ha cambiado un poquito y se ha mejorado un poquito la situación a un 20% de la gente que todavía cuestiona hoy por hoy la igualdad de los derechos. En ese contexto nos planteábamos, ¿es necesario un estudio? Pues sí, fue necesario, sigue siendo necesario posiblemente seguir indagando y estudiando cómo se está produciendo esa entrada. ¿Por qué? Porque en esos mismos meses que estábamos nosotros haciendo el estudio, el CIS publicó un estudio sobre la percepción de la discriminación en España y en ese 20%, cuando el CIS hacía el foco sobre la igualdad o las dificultades para conseguir empleo en función de la orientación sexual, el 20% de la población española considera que sí que tienen una desventaja. Cuando hablamos del colectivo de las personas trans, esa desventaja se incrementa y la percepción es que es más difícil, y así lo piensa el 27%, y cuando más allá del trabajo, del ámbito de empleo, el CIS pregunta si tiene la sensación de que hay un trato muy desfavorable a personas trans, el 51% cree que sí, que es muy o bastante frecuente ese trato desfavorable. Por lo tanto, la idea de que la orientación sexual o la identidad de género pueden ser una desventaja en el espacio de trabajo sigue estando muy presente, y especialmente para el colectivo de las personas trans. Y hay que tener en cuenta que es verdad que hemos avanzado mucho, que la sociedad española posiblemente tenga menos barreras que en otras sociedades, pero hay que tener muy en cuenta que en el espacio del trabajo, en un ecosistema tan denso, ahora es verdad que estamos todos más teletrabajando y que esa densidad se difumina, pero en situación normal, el trabajo, el entorno laboral es un entorno denso, en el que con que haya una única persona que esté en contra de esa igualdad de los derechos de las personas LGBTI, tiene capacidad de generar entornos hostiles. Y más, o sea, si alguna de esas personas del 6% que tiene esa barrera a la igualdad de derechos te lo encuentras como compañero, es muy probable que se generen entornos de trabajo hostil.
Y cuando parte de esa hostilidad viene por tu jefe, por el jefe, todavía el riesgo es indudablemente mayor. Por lo tanto, sí que hay capacidad, sí que había oportunidad para hacer ese estudio. Y además hoy, repasando un poquito los periódicos, justamente nos encontramos con esta noticia, hoy mismo, que Isidro sigue siendo noticia algo como que alguien sigue haciendo uso o haga uso de sus derechos, y en este caso el acogerse a la titularidad compartida en una explotación agraria. Es la primera pareja gay que lo hace en Castilla y León, ¿vale? Y es titular hoy, por lo tanto todavía queda mucho por trabajar y avanzar. Ya empezando ya un poquito más con los resultados de la investigación, lo primero que hay que decir y que hay que tener muy claro es que no hay un único relato, no hay una única realidad en cuanto a la inserción o las dificultades con las que se encuentran las personas LGBT en el ámbito laboral. Y el relato va a depender de muchas cuestiones, de la interacción de muchas variables muy, muy diferentes, y que cada una además es un mundo, ¿vale? O sea que eso es fundamental tenerlo claro, porque la propia orientación sexual o identidad de género ya va a determinar. Nosotros en los grupos y en las entrevistas empezábamos, el impulso inicial era más o menos el que veis en la pantalla, esa cita de cómo se ve, cómo veis la situación en España del colectivo LGBT. Y esta cita yo creo que lo refleja muy bien esa desigualdad que hay dentro del propio colectivo. La G va por delante, con diferencias, seguidamente la L, después la B y por último la T de personas transexuales. ¿Vale? Esa idea estuvo muy presente en todos los grupos y entrevistas. Pero no solo la orientación o identidad de género va a determinar la posición en el ámbito del trabajo, también va a ser muy importante la propia cultura de empresa de la organización en la que estamos trabajando, el sector, porque no todos los sectores son iguales, no todos los sectores tienen la misma cultura y sensibilidad hacia la idea de la diversidad. La propia seguridad personal, y en ese sentido es fundamental la trayectoria particular y personal de cada individuo, tanto a nivel personal como en el espacio más concreto del trabajo, las propias experiencias anteriores en el trabajo, el tener buenas o malas experiencias en otros entornos, la edad. La edad es fundamental para entender hoy por hoy cómo se está haciendo la integración, la inserción en el mercado laboral. Hay un antes y un después, hay una historia en la que los jóvenes son muy conscientes de lo mucho que se ha avanzado en derechos y en concienciación en la sociedad en general, para ver que su vivencia en el trabajo es muy diferente a la que han podido tener generaciones anteriores. La cualificación personal es otra de las determinantes o de las variables que determinan ese relato, y vinculado a la cualificación están las condiciones de trabajo. No es lo mismo ser funcionario y tener un contrato fijo seguro a tener un trabajo en precario con contratos temporales que se van a acabar o que pueden tener, que tienes riesgo de que no te renueven. Todo eso, todas esas variables y seguro que alguna más, incide o determina al final el discurso y la propia experiencia que se da en el día a día en el mercado, en el trabajo. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Hay normalidad en el espacio cotidiano y en el laboral? Pues realmente en los grupos y también en las entrevistas era muy patente que muchas personas LGBT, no lo he dicho al principio, pero lo cierto es que el estudio se centraba en LGBT, no estaba la I. No pudimos hacer un foco en la I por el alcance de la investigación, no porque no tengan una singularidad o al contrario, al ser una situación muy particular requería una atención muy específica que el alcance o los presupuestos de la investigación no nos lo permitían, ¿vale? Por lo tanto, aunque diga LGBTI, en sentido estricto, la investigación se centra en las personas LGBT. Vuelvo a perdonar este paréntesis. La presentación, al final, en el ámbito de trabajo, en el espacio de trabajo, sí que nos encontrábamos de forma reiterada
a que había una presentación personal disociada. Por ejemplo, había gente que en los grupos nos decían de una forma muy contundente y que eran muy expresivos y muy beligerantes al decir, no, a mí nunca me ha importado lo que dijeran o pensaran los demás, he hecho siempre lo que he querido. Para a continuación, cuando empezábamos a hablar del mercado laboral, decir, no, mis jefes ni de broma conocen mi orientación sexual. Es romper, hay una fractura en muchos casos total entre el espacio cotidiano, personal y el espacio laboral. No hay una continuidad. Por lo tanto, y desde esa perspectiva, no se ha logrado en muchos casos la deseada normalización en el ámbito laboral, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces es en la propia, y eso lo vamos a ver, que se genera esa falta de normalización en el ámbito laboral, no hay una conciencia clara de que eso es discriminación, de que eso responde a una discriminación estructural, ¿vale? Y eso es una de las claves y una de las conclusiones principales que tuvo lugar, que dio el estudio. Y además, en esa falta de normalización aparecía justamente en la propia entrada en el mercado laboral. La entrevista de trabajo aparecía como el primer obstáculo, la primera barrera en la que se hacía evidente esa disociación. En la entrada en la esfera laboral en un nuevo trabajo, no es extraño que los individuos, que las personas LGBT se autocensuren de alguna manera, haya una parte de ocultamiento. Y las citas que hemos recogido son en ese sentido reflejan muy bien ese ocultamiento. En un grupo en Barcelona nos decían, yo me he autocondicionado. Sí que pensaba cuando iba a una entrevista, ver cómo vistes, cómo te comportas, no cruces las piernas, ¿no? Y yo también. O cuidado con el mano, ¿no? No te pongas, quítate la pluma. Y no lo decían expresamente en alguna de las personas. U otros, y en este grupo de Madrid, que era joven, por lo tanto, igual que el de Barcelona, era más adulto y en ese sentido tendencialmente mostraba una menor seguridad personal en la exposición en el espacio público. Los jóvenes que justamente muestran un mayor empoderamiento en la sociedad actual desde su orientación sexual, es justamente esta situación contraria de hace 2 meses. Tuve un proceso de selección para una cosa de seguros. La chica me dijo, por favor, que tuviera cuidado con los amaneramientos y en ese momento dije, mira, descarta mi candidatura. Vale, por ahí no paso. No quiero ocultar lo que soy. No quiero autocensurarme. Y ese es un empoderamiento más presente en las generaciones jóvenes que en los sectores más adultos a los que tuvimos, que fueron interlocutores en la investigación. Además, en esa entrada en el mercado laboral aparecía otra cuestión que es muy importante y que es preciso también reflexionar sobre ello. Por ejemplo, salía claramente que había sectores que son percibidos como más abiertos, más amigables y menos hostiles para gays o lesbianas. Y en ese sentido había sobre todo, y era muy evidente en los sectores jóvenes, que optaban directamente desde la precariedad del empleo también es cierto, a optar a sectores de actividad como la moda, cadenas de moda, de ropa de moda, en las que se tienen la sensación de que es muy fácil entrar y vivir con normalidad la orientación sexual, ¿vale? ¿Eso qué significa? Hay riesgo de autoexclusión y en ese riesgo de autoexclusión hay profesiones o sectores en las que cabe la posibilidad de que, más que por una decisión personal, se decida no intentarlo para evitar situaciones hostiles o situaciones que se entienden que pueden generar un riesgo o que sean incómodas, ¿vale? O discriminatorias directamente. ¿Eso qué significaría, de ser cierto? Que el mercado laboral para las personas LGBT sería más reducido, ¿vale? Estaríamos reduciendo a ciertos sectores o ciertas ocupaciones en las que realmente se daría
por perdida o por autoexcluido ante esa inserción. Por lo tanto, no hay normalización en el mercado laboral. Cuando estamos en el mercado, en el trabajo, una de las estrategias dominantes, lo que nos salía en los grupos y en las entrevistas, es precaución, cuidado. No hay, todos cuando empezamos un trabajo nuevo, pues es verdad que vamos un poquito más cuidadosos con ver por dónde va el aire, cómo son nuestros compañeros, hacernos con la organización, con la cultura de empresa, pero aquí, en el caso de las personas LGBT, había un poquito más. Hay un ocultamiento preventivo, ¿vale? ¿Y por qué se produce ese ocultamiento preventivo? Porque se tiene miedo a la respuesta, se tiene miedo a la acogida, ¿vale? Y se tiene un poco la sensación de que te puedes poner en riesgo en tu empleo, pero también el que se generen situaciones incómodas que puedan resultarte incómodas cuando no discriminatorias. Por lo tanto, hay un a priori de que, bueno, sí, todo está muy normalizado, pero cuidadito. Por si acaso, no, yo me mantengo en mi espacio y doy la información justa. Yo hago mis 8 horas, pero en el momento en que no digo nada y en el momento en el que salgo vuelvo a ser yo y cuando vuelvo a entrar mantengo las formas. Tampoco voy a estar callado, cambiar de personalidad. O sea, nos dicen dos cosas contradictorias en la frase, ¿no? Es yo en el trabajo no soy yo, pero bueno, tampoco quiero cambiar demasiado. Hay una tensión continua en esa intención de ocultar, más que intención, precaución por ocultarme de forma preventiva. Al salir, en todo el momento, en muchas de las entrevistas y en los grupos, salían había habido un momento en el que la persona había tenido que decidir si salir o no salir del armario, salir o no salir en el espacio público del trabajo, si comunicarlo. Y al final, esa misma prevención es justamente el temor a sufrir una situación discriminatoria, es la principal manifestación de la no normalización de la diversidad sexual en el trabajo. El ocultamiento es justamente, y eso es central, la discriminación estructural a la que todavía se siguen haciendo frente el colectivo LGBTI, ¿vale? Y eso no siempre se va a percibir como discriminación, ¿vale? Cuando a la hora de si salgo o no salgo, cuando se decide uno salir y exponerlo o mostrarse tal cual, y sí, no hace falta ni grandes anuncios ni nada, sino quitar ese ocultamiento, mostrarse tal cual, hay una evaluación de riesgos. ¿Y qué se evalúa antes de tomar esa decisión? Por una parte, a los propios compañeros, la organización, o sea, no es controlar que, bueno, que el riesgo es mínimo. No lo tienes todo controlado, pero no tienes sensación de riesgo, que por una parte a perder el empleo o a situaciones incómodas. Se ha generado un espacio de confianza previo, ¿vale? Ya sea por esos compañeros con los que ya has conocido, con los que ya se conoce y por lo tanto vas compartiendo con ellos parcialmente, poquito a poquito, y con la propia organización que has podido ver su cultura y el respeto a la diversidad. Diversidad entendida de una forma muy amplia y eso es muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se tiene la sensación de que si una empresa es respetuosa con la diversidad, cualquier tipo, con personas con discapacidad de género, diversidad de edad, diversidad de orientación, también se va a ser respetuosa con la diversidad, con identidad de género y orientación sexual, ¿vale? Esa cultura de la empresa diversa, de alguna manera, se amplía a todos los espacios, ¿vale? Y en eso lo que nos hemos encontrado es que ese espacio de confianza se construye más fijándose en la relación cotidiana con los compañeros y cómo son los superiores,
que más que desde arriba, que desde la cultura de la empresa. También es cierto que si se tiene claro que la empresa tiene una tolerancia cero hacia cualquier falta, hacia cualquier comportamiento xenófobo, machista, de cualquier homófobo, transfóbico, va a ser más fácil tener esa confianza en la organización, ¿vale? Pero eso es más casi desde lo pequeño, más que desde arriba, sino que desde abajo, desde el día a día es cuando se construye ese espacio de confianza. Cuando no salgo, y esta es la posición más, por decirlo también más dramática y más difícil y que tiene un mayor coste para las personas, cuando no se sale, hay que hacer un ejercicio, las personas nos decían que hacían un control máximo de la información que mostraban hacia sus compañeros, ¿vale? O sea, que tener un control de lo que se ha dicho para que no te pillen en un renuncio, de lo que se muestra, de lo que se comparte con los demás, con tus compañeros. A lo mejor sí que tienes un espacio más reducido, de mayor confianza con el que te puedes mostrar, pero en general, esa apertura general con toda la organización a veces pasaba por ese control de la información. Por lo tanto, no hay una manifestación libre y completa del yo personal o individual, ¿no? De la persona. Por lo tanto, hay una alienación en cierta forma. Y en ese no mostrarse o no exponerse pasa, por ejemplo, a que tu jefe conozca tu orientación sexual, por ejemplo. Y a lo mejor si tú, para evitar tener fallos o decir cosas que no quieres decir, no te vas a tomar un café con tus compañeros y con tu jefe. Y en ese espacio, no compartir ese espacio más informal, más relajado, también se puede, y eso lo reconocen así, posibilidades de que te conozca mejor tu jefe y, por lo tanto, de ascenso, a lo mejor, ¿vale? O de promoción interna. Ese tipo de control personal tiene, por lo tanto, un reflejo o puede tener un reflejo en la propia carrera personal. A lo mejor estás renunciando para no expresar directamente tu orientación o tu identidad de género, renuncias a que tu pareja tenga el seguro médico que ofrece como beneficio social la empresa. Eso nos han dicho en alguna entrevista que ha sucedido, ¿vale? Y que les ha sucedido a ellos o que han tomado esa decisión, por ejemplo, profesores en colegios religiosos. Decir, no, mira, yo no digo nada de con quién vivo, es verdad que pierdo derechos, pero sigo teniendo trabajo. El lunes a lo mejor no hablar qué has hecho con un fin de semana, digo con la naturalidad que a lo mejor se habla desde la heteronormatividad, cualquier lunes tomándose café, para decir con quién que no se te escape, digo escapar entre comillas, con quién has hecho una escapada, ¿vale? O con quién tal. O no invitar a compañeros de tu trabajo y por lo tanto esas relaciones sociales, ese networking, que al final sí que genera o que puede facilitar esa carrera profesional para no presentar a tu pareja o no dar facilidades a ese desarrollo social más allá del horario de trabajo. O a lo mejor no poner una foto de tu familia, tu pareja homosexual, en tu mesa de trabajo con tus hijos, ¿vale? Y en ese sentido, todo esto es una pérdida y es un desgaste de una energía para no mostrarte. Por lo tanto, no hay esa normalización en el ámbito laboral. Y lo que es preocupante, que es que eso es un ocultamiento que no siempre es vivido como discriminación y que ha pasado en muchos casos a naturalizarse. Y en alguno de los grupos que hicimos, cuando a lo largo de la dinámica prácticamente les poníamos, vale, pues oye, y eso no es discriminación. Cuando hacíamos de Pepito Grillo en la coordinación de los grupos o en la entrevista, bueno, discriminación no es, ¿no? Tampoco alguien decía, bueno, es que eso no es lo normal. Y a partir de ahí surgía una reflexión muy interesante sobre ese
ocultamiento y que cómo se había naturalizado como algo normal, cómo a veces se justificaba como un intento de defender el espacio privado en un espacio de trabajo. Parecía hasta normal que gente que llevaba 10 años en una empresa reconociera que realmente no tenía amigos en esa empresa porque se había puesto como un caparazón para no mostrarse, para que no, el otro no supiera, ¿vale? Y en ese sentido se ponía muy en evidencia esa idea de la naturalización. Y que en el ocultamiento no se percibía que había discriminación y expresamente en ningún momento ese ocultamiento aparecía vinculado al espacio de la discriminación, porque justamente es en la exposición cuando yo salgo, cuando sí que se apuntaban las situaciones expresas de discriminación. Digo desde las personas LGBT. ¿Vale? O sea que el ocultamiento no se percibe, no se describe y no se expresa como discriminación, aun siendo una discriminación estructural, sino que aparecía vinculado a esa salida. Por lo tanto, aparecía un gradiente de discriminación, ¿vale? Y este es un poco una de las síntesis casi del estudio. En este gradiente de la discriminación que se mueve desde el ocultamiento a la exposición. Y en medio, en ese entre que me oculto, no oculto, aparecía el rumor, ¿vale? Y esa sensación que está por detrás siempre, ¿vale? En ese acompañamiento. El ocultamiento, como os comentaba, se caracterizaría por ese control máximo de la información personal que se comparte, el no exponerse, con un gran estrés personal, ¿vale? Por ese control máximo de la información a lo largo de todas las jornadas, a lo largo de mucho tiempo, ¿vale? Y ese es una discriminación estructural y lo que se busca es evitar riesgos. Y es algo que es invisible, no se tiene sensación. En cuanto yo me expongo, en cuanto salgo, dentro de ahí también hay un gradiente que va desde las bromas, los comentarios, a los insultos, al móvil y al despido. ¿Qué se entiende y qué es lo que sí que en ese gradiente se autopercibe como discriminatorio? Y cuando en las encuestas o en los grupos nos decían yo no me he sentido discriminado, ¿qué es lo que nos estaban diciendo? Que no habían sufrido insultos, que no habían sufrido mobbing o que no habían sido despedidos por su orientación o su identidad de género. ¿Vale? O sea, si hay una asociación de lo discriminatorio con lo expreso y eso es lo que se considera realmente el entorno y se vive especialmente como un entorno hostil. Cuando la persona sufre bromas de mal gusto, cuando mofas, cuando son unas bromas ya pesaditas o reiterativas, esos comentarios, es lo interpretable, es la intención, por decirlo de alguna forma, también está muy presente. Y las bromas se perciben y se muchas veces, y ahí las personas LGBTI lo han asumido casi como lo normal, como, pues bueno, hay que aguantarse. Los comentarios es lo sutil y eso, aun siendo discriminatorio, no aparece y no se le caracteriza como discriminatorio, se entiende que es algo salvable. Y aquí, en este espacio de las bromas y los comentarios, sí que va a determinar, y las propias personas LGBTI es muy difícil tener una tolerancia cero, no, porque lo que domina y lo que cuenta es la intención. Digo en muchos casos, no todo, lógicamente, nunca es absoluto. Pero sí que nos decían que, bueno, una broma que se puede consentir y que se le tolera a un amigo, a un compañero cercano, no se le tiene por qué aguantar a un compañero en el que reconoces que su intención no es ya amigable, sino que es de ataque, ¿vale? Y en ese sentido es por eso lo interpretable. Ahí ya depende de cada uno y de esas situaciones normales, de cada cual y en función de cómo conoce su entorno.
Pero lo importante es esta idea de ese gradiente de discriminación, que solo las situaciones más duras, más límites y más extremas son consideradas discriminatorias. Por lo tanto, tenemos que hay un riesgo de naturalización de la discriminación en el espacio o en el rango de lo invisible y de lo salvable. Que ese ocultamiento, las bromas o los comentarios no se perciban, no se vivan ni se consideren o valoren como discriminación, y sí que lo discriminatorio sean ya esas situaciones límites y expresas, ¿vale? Y en ese sentido era muy importante trabajar a nivel del trabajo de empresa con todo. Todo es discriminación y tener muy claro y concienciar que todo es discriminación. ¿Cómo se responde cuando estamos en ese gradiente de la discriminación, cuando hemos llegado, se producen esas situaciones límite, esas situaciones claramente percibidas y vividas sobre todo como discriminación? Va a depender en gran medida y sobre todo del lugar, del papel que han jugado los superiores. Si la persona que ha sufrido esa discriminación siente que su superior ha participado de la discriminación, lógicamente es muy difícil abordar el tema o llegar a una solución satisfactoria. ¿Vale? O sea que en ese sentido los jefes, no el superior jerárquico, no el CEO necesariamente, sino el superior inmediato. ¿Vale? En una obra que Florentino Pérez, el director del Real Madrid, el jefe de la construcción, sea muy respetuoso y tal, de poco me sirve si el capataz de obra no lo es, ¿vale? Porque yo no voy a llegar a trabajar con Florentino, pero sí con mi capataz, ¿vale? En este sentido, el superior es fundamental. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en los grupos y entrevistas? Que es muy excepcional llegar a la denuncia formal de una discriminación por orientación o identidad, orientación sexual o identidad de género. ¿Y por qué? Porque se tiene la sensación, y así también nos lo decían muchos los interlocutores con los que hablamos de los sindicatos, que tiene un coste psicológico muy importante para los individuos, porque resulta muy difícil. Ahí se tiene la sensación además de que es muy difícil demostrar que ha existido un despido o un acoso motivado por la orientación sexual, ¿vale? Porque y entramos ahí en ese círculo, si yo no lo sabía, ¿cómo me voy a no he podido acosar cuando yo no sabía que era por orientación, que era gay o que era lesbiana? Y en esas dificultades hay mucha gente que opta por no denunciar y tratar de buscar en la medida de lo posible salidas fáciles, porque además también se nos comentaba, aparecía en los grupos que vale, yo denuncio, pero es que yo no quiero volver a un entorno hostil, no quiero volver a un entorno en el que mis compañeros me han hecho mobbing o que mi jefe me hace la vida imposible. No quiero, lo que quiero es salir, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que al final en los trabajos precarios y en los jóvenes se ha repetido esa situación, que ante situaciones incómodas, de vivencias negativas, incluso discriminatorias, es como diciendo, bueno, tengo que aguantar 2 semanas, el contrato se va a acabar, pues ya está, o sea, aguanto estas 2 semanas y me voy, no voy a renovar y no me renuevo ni me voy a otro, ¿vale? O sea que en esa idea de la precariedad también hay una sensación de menos acompañamiento, de menos apoyo y de menor necesidad de ser beligerante, porque dices, bueno, me voy a otro que en otro sitio tendré más suerte o no me voy a poder quitar de este reducto que me ha amargado o que me está complicando la vida en el trabajo. ¿Vale? En cuanto a la salida, los sindicatos en esas situaciones difíciles de discriminación, los sindicatos sí que aparecen como aliados. Sí que en las entrevistas que hemos hecho a personas que habían tenido la experiencia negativa de discriminación en el ámbito laboral, supuestamente por su orientación sexual, digo supuestamente porque no había sentencia, aunque ellos lo tenían muy claro,
Los sindicatos habían sido fundamentales en conseguir una buena salida y sobre todo en el apoyo psicológico que se necesita en esos momentos, ¿vale? O sea, es decir, vale, no estás solo y está aquí contigo. Y en esa idea de negociar la salida, ¿vale? Y como os comentaban los jóvenes en precario, justamente el fin del contrato como oportunidad para salir. Cuando ese es un contrato fijo o eso es más difícil, ¿vale? Y ahí, por eso la importancia, lo que os comentaba al principio, de que cada individuo tiene un relato en función de sus particularidades y sus diferentes variables. En cuanto pasamos un poquito, no sé, a lo que nos encontrábamos con las personas trans, que sobre todo es que es una realidad desconocida en el ámbito laboral, ¿vale? A diferencia de lo que ocurría cuando hablábamos con los agentes sociales, tanto con sindicatos como con empresarios, sobre la situación de las personas LGBT, cuando hablábamos de lesbianas y gays no había ningún problema, pero cuando preguntábamos por la situación y las dificultades que se encontraban las personas trans en el ámbito laboral, pues nos encontrábamos un gran silencio y un gran desconocimiento realmente de por qué te podía afectar eso a nivel de empresa, incluso en alguno de los sindicatos, alguno de los representantes sindicales. Pero sobre todo era muy notorio en la empresa, es como diciendo, es que no conozco a nadie y no conozco a nadie en el trabajo, no conozco a nadie en mi ámbito personal, porque amigos gays sí que tengo, amigas lesbianas sí que tengo, pero y no sé cómo afecta. Es que creo que no les tiene por qué afectar, ¿no? Tenemos los mismos derechos, las mismas, ¿vale? O sea, que esa falta de conocimiento de cómo te afecta o cuáles son las dificultades o las barreras singulares era muy, muy notorio. A diferencia de lo que sucede con las personas, con el colectivo de lesbianas, gays o bisexuales, que también es desconocido, pero es diferente. En el caso de las personas trans, la transfobia no es un reducto. Hay una transfobia social que sigue siendo muy importante y que actúa en todos los niveles, no solo en el ámbito laboral, ¿vale? O sea que ahí la dificultad y las barreras son muchas. Las personas trans, como decíamos aquí, tienen que vencer barrera tras barrera la inserción laboral. Por una parte, esa incomprensión hacia su situación y la transfobia general social que hay. Además, es un colectivo y desde el 16 que hicimos el estudio, yo creo que sí que es una de las cuestiones que está cambiando. El colectivo de las personas trans sí que está teniendo una mayor visibilidad, pero hasta ahora, y es verdad, y esperemos que los jóvenes trans tengan mayores facilidades y que no tengan este hándicap que sí que han tenido las generaciones anteriores, que es la formación. Por lo que estuvimos hablando con asociaciones, con las personas trans, justamente la formación es un reflejo de la dificultad del proceso personal por el que viven y tienen que transcurrir las personas trans, ¿vale? O sea, que a veces les lleva a ser o a sufrir un fracaso escolar que les impide tener un nivel mayor de cualificación, por lo tanto ya es una primera barrera en el mercado de inserción en el mercado laboral. Y aparecía en la mayor parte de los interlocutores con los que tuvimos ocasión de hablar, que es verdad que lógicamente no son todos y que no todos van a tener esta misma experiencia o el valor, pero el DNI aparecía como un muro, como un antes y un después en su propia experiencia. Conseguir el DNI acorde con la identidad de género aparecía como un hito en la trayectoria personal y como un gran facilitador para el mercado de la inserción laboral. ¿Vale? El no tener que dar explicaciones. Esa idea de no tener que dar explicaciones era recurrente en las entrevistas, ¿vale?
les aportaba, era como, mira, con esto que piensen lo que quieran, pero yo ya no tengo por qué decir nada, no tengo que dar explicaciones. Y ahí se encontraban con una barrera administrativa fundamental. El tener todos los trámites, toda la documentación en acorde con la identidad, con el nombre acorde con la identidad de género, aparece como una lucha, vamos, durísima. Vale, tengo el DNI, pero no tengo todavía la seguridad social, no tengo los títulos, por lo tanto, tengo que convalidaros. Todo eso, al final, generaba una barrera muy importante y son esas barreras o esas situaciones de incoherencia las que muchas veces no se saben desde la propia empresa, porque no se ha tenido una experiencia directa con esa situación, ¿vale? O sea, no saben o no aparecía en los grupos y entrevistas con los empleadores cómo habían gestionado esas situaciones, porque no las habían encontrado, ¿vale? No se habían encontrado con ellas. En esa situación, no solo las barreras burocráticas o las barreras de papel aparecían como un obstáculo, sino el propio proceso de transición aparece como una de las principales situaciones a superar y para las que hay que tomar medidas y que las empresas o los agentes tengan una cobertura. La transfobia aparecía en las entrevistas que hicimos, a diferencia de las personas LGBT, de gays y lesbianas con las que tuvimos ocasión de hablar, no habían vivido, en la mayoría de ellos, situaciones de discriminación. En el caso de las personas trans, todas habían vivido situaciones de discriminación expresa, mobbing, despidos, insultos, ¿vale? Habían, y con distintos grados de gravedad, ¿vale? O sea, todos habían tenido que abandonar en algún momento u otro trabajo, ¿vale? Y lo hace, la transfobia aparece durante ese proceso de transición. Antes, no, antes habían podido sufrir gradiente menor, entre comillas, de las mofas y tal, desde la homofobia, no desde la transfobia. Ante la dificultad en ese momento, en esos periodos de transición, hasta que consigues terminarlo y tener el DNI casi como hito, hay una dificultad máxima de encontrar empleo. En esos momentos el autoempleo aparece como una opción de salida, como diciendo, vale, convertirme en mi propio jefe para gestionarme yo mi agenda médica, todo, no tengo que dar explicaciones, soy yo, pero claro, no todo el mundo puede estar en situación de generar ese autoempleo, con el riesgo que eso también supone de riesgos empresariales o lo que sea. Hay otra tendencia que es mientras yo no tengo ese DNI que me abre puertas o que me da seguridad para llamar a más puertas, hago trabajos informales. Me muevo en un espacio del mercado negro, del mercado, por decirlo de alguna manera, de la economía sumergida, en espacios informales de confort. Pues trabajo en el bar de unos amigos o en la tienda de unos conocidos o en la empresa de mis padres, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese proceso, te hacen una entrevista y como decía el varón trans que tuvimos ocasión de entrevistar, es, vale, me contratan, cuando vas a presentar los papeles, el DNI no coincide y de pronto ya el contrato que se iba a firmar dejas de firmarse. Y en 2 años no encontré trabajo. Esa es una experiencia que se nos ha repetido. ¿Cuáles son las otras situaciones excluyentes a las que se han tenido que enfrentar personas trans? Que el pasado se ha mantenido como una amenaza. Después del proceso, una de las experiencias que nos comentaban, después de conseguir, de haber hecho ya todo el tránsito, de tener DNI, de tener un trabajo totalmente en otra empresa, alguien del pasado te ve y cuando tus compañeros eran buenos compañeros, digo buenos entre comillas también, con los que podías compartir el bocadillo, el cigarrillo en el descanso, cuando alguien de fuera les dice, oye, ¿sabéis que Pepe no es Pepe y es Pepa? Y se rompe todo, ¿vale? Ese miedo
al pasado aparecía también presente. Y ahí hay un ocultamiento, pero no un ocultamiento desde lo preventivo, como pueden ser el caso de las personas de gays y lesbianas, sino un ocultamiento desde el no reconocimiento. O sea, yo no me reconozco en el pasado y yo soy ahora como soy, por lo tanto no tengo que hablar de ese pasado. Hay una fractura, una ruptura de un antes y un después que muchas veces te pasa factura porque se te cruza y te genera. Y sobre todo, y hay una marcada diferencia en la inserción del mercado laboral entre mujeres y varones trans, ¿vale? En ese caso, los varones trans se reconocen que lo tienen más fáciles que las mujeres trans, que tanto tradicionalmente como en la actualidad parece tener mayores dificultades y que también parece en gran medida desde un mayor o menor seguridad personal, o sea, les cuesta más enfrentarse en las entrevistas en las que hicimos, no quiero generalizar ni mucho menos de esa idea de experiencias diferentes entre mujeres y varones trans. Teniendo también claro que haya habido un cambio generacional, que no es lo mismo hace 10 años que lo que está ahora, y eso las mujeres, las jóvenes mujeres trans con las que hemos hablado eran muy conscientes de ese cambio. ¿Qué es lo que dentro de los agentes de sindicatos y empresas es verdad que en el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva del 2015-2017 se recogía la intención de trabajar por la presencia de plantillas heterogéneas en términos de sexo, edad, orientación sexual, nacionalidad, tal? Por lo tanto, habría que desarrollar claramente esas buenas intenciones, llevarlas a buen término. He estado buscando el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2018-2020 y no hay mención a esta idea de la diversidad, ¿vale? No sé si es que ya lo han dado por hecho o que no era lo prioritario, pero este año, en este último acuerdo, no había menciones, que no me equivoque. Y además, a la hora de abordar cuál es el lugar de la empresa y de la organización de los sindicatos, es muy importante tener claro cuál es nuestra organización laboral, cuál es la estructura del mercado laboral. Los sindicatos no están, os decía, que los sindicatos son un elemento, una figura fundamental al que se puede acudir y que las personas que han tenido malas experiencias o experiencias de discriminación reivindican esa labor y reconocen el apoyo que han tenido en los sindicatos. Pero no todas las empresas tienen representación sindical. En España, el 56% del total de las empresas no tienen asalariados, son básicamente autónomos. Y dentro de los que tienen asalariados, son microempresas el 90%, por lo tanto no tienen representación sindical. En las pequeñas hay un 8,5%, empresas medianas suponen un 1%, un 1,4%, que ahí se nos ha colado, y las grandes empresas, que sí que son los que tienen esos grandes planes de igualdad, que tienen los programas de diversidad, esa mayor cultura de retención del talento, suponen únicamente el 0,4% de las empresas españolas. Si lo hacemos a nivel, esos porcentajes, en lo que significa a nivel de empleados, vemos que es verdad que el 35% de los empleados españoles trabajan en grandes empresas, por lo tanto sí que tendrían esa cobertura, por decirlo de alguna forma, de planes de igualdad o de los sindicatos, o igual que en las empresas medianas, ese 15%. Pero básicamente el 50% de los empleados españoles quedarían fuera de ese apoyo sindical. ¿Qué es lo que pasa en ese contexto empresarial? Que la posición de la empresa domina la percepción de normalización social. No, si esto ya somos muy avanzados. Yo tengo muchos amigos gays, tengo amigas lesbianas, entienden que no es un problema la situación de las personas LGBT en el ámbito laboral, no se piensa como a un problema estructural, sino que responde a casos particulares. Por lo tanto, tampoco es si eso es así, tampoco desde las organizaciones empresariales no se plantean la necesidad de trabajar sobre la idea de la diversidad en términos de orientación o identidad. Todo aparece bajo el paraguas de no, ya se está trabajando en igualdad,
¿vale? Y bajo esa idea de que bajo el paraguas de la igualdad o la no discriminación sexual se están suponiendo que están dentro situaciones, la orientación sexual estaría pues en no discriminación sexual, la transfobia estaría en términos de igualdad, no hay por tanto necesidad desde la posición de la empresa hace 4 años, repito, no había una conciencia clara de la necesidad de que apareciera de forma expresa en los convenios la idea diferencial y la situación singular de orientación sexual e identidad de género o expresión de género, ¿vale? Por lo tanto, no había en líneas generales una actitud activa en este tema. Y sobre todo, lo que os comentaba ya antes de la escasa, por no decir nula visibilidad de casos de personas trans, ¿vale? O sea, es un mundo totalmente desconocido e invisible en términos de laboral entre los empleadores, entre los grandes empleadores o a nivel general de grande. ¿Qué nos encontramos en los sindicatos? Hace 4 años, y yo creo que también es uno de los aspectos que también se han ido cambiando y mucho en estos 4 años ha habido una aceleración de cosas que ya veíamos, ¿no? Esa creciente sensibilización y reivindicación del tema de la diversidad sexual, de la orientación e identidad de género. En el día a día, pero también se nos reconocía que en el día a día de la acción sindical de la empresa, la gestión de la diversidad sexual o incluso de la edad tenía una presencia muy reducida, ¿vale? O sea, muy reducida, por no decir también casi nula, y que dependía mucho, y ahí ya de las secciones, de las experiencias casi singulares o de la conciencia o concienciación de los representantes sindicales a título personal, ¿no? Individual. Sí que es verdad que cada vez se estaba trabajando y se creía que era una buena línea de trabajo, el trabajo colaborativo entre sindicatos y organizaciones LGBTI. Se veía que era necesario vincular y conocer, el tener desde el conocimiento de los trabajadores de los derechos laborales y también de los derechos LGBTI, ¿no? Trabajar de forma conjunta. Y que era necesario y que ya se estaba trabajando en ello en la formación de los delegados sindicales en temas de diversidad sexual, ¿vale? Esas eran las líneas que aparecían en ese momento como emergentes y que se estaban protegiendo. A partir de todo esto, con los expertos, se apuntaban distintas necesidades. Por un lado, la idea de proteger, también la necesidad de formar y sensibilizar, y para eso también, de alguna manera, tener iniciativas o poner en marcha iniciativas para premiar y castigar. En el espacio de proteger, se veía que era necesario desarrollar un marco normativo, reconocer la singularidad de los trabajadores LGBT y trabajadoras LGBTI en el ámbito laboral, ¿no? No solo trabajar con ese gran paraguas o que oculta muchas veces o que delimita o difumina las diferencias de igualdad, sino hablar claramente y de forma expresa orientación sexual e identidad de género. En el espacio de formación, hacer una formación transversal a toda la población, no solo empleadores o trabajadores, concienciar una sensibilización global y conseguir aliados, establecer estrategias que permitan conseguir esos aliados. Y premiar buenas prácticas y sancionar actitudes discriminatorias en el ámbito laboral, ¿vale? Igual que hay en seguridad en el mercado laboral, en el empleo, seguridad y prevención, pues de alguna manera trabajar también sobre esas buenas prácticas. De forma más concreta, en el espacio de proteger, se apuntaba la necesidad de trabajar de forma conjunta el Ministerio de Empleo y el Instituto, ¿vale? En tanto que el mayor conocedor y experto en temas de igualdad, ¿vale? Desarrollar, en 2016, desarrollar una Ley Nacional de Igualdad de Trato y No Discriminación, desarrollar también a nivel nacional una ley integral que regule los derechos de las personas trans, y la presencia expresa en convenios sectoriales. Creo que todavía no podríamos hacer clic en hecho. En el lado de la concienciación, promover la colaboración de asociaciones empresariales, sindicatos y organizaciones LGBTI. Igual que los sindicatos y
organizaciones LGBTI sí que estaban trabajando conjuntamente, las asociaciones empresariales apenas, y si lo hacían eran las grandes empresas, esas que son el 0,4, que es verdad que suponen el 33% de los empleados, que sí que empezaban a tener alguna relación, y en estas jornadas va a haber, si no me equivoco, experiencias en esa línea que van a expresarla, estaban muy vinculadas a las grandes empresas. Por lo tanto, había un 65% de los empleados españoles que quedarían fuera de esa colaboración en gran medida. También se proponía promover cursos de formación, sensibilización en diversidad sexual a inspectores de trabajo, a directivos, responsables de gestión de personal y los representantes sindicales, y hacer y promover una campaña de sensibilización global casi bajo el eslogan de sí. Eso es discriminación, porque lo que veíamos a partir de la investigación era que justamente ese ocultamiento, ese espacio de la discriminación estructural que quedaba oculta y que no se reconocía como discriminación, es hoy por hoy fundamental atacarla. Y a nivel de buenas prácticas, generar indicadores que midan las buenas prácticas, promover estudios de clima laboral y riesgos psicosociales que tengan en cuenta la actitud hacia las personas LGBTI. Eso era una de las demandas fundamentales. Fundamental para la salud psicosocial y el ambiente y el clima laboral de las organizaciones, y generar una adecuada escala de gravedad de las situaciones de acoso o comportamientos discriminatorios por orientación sexual o identidad y expresión de género. En definitiva, tener muy claro y singularizado el espacio de la discriminación LGBTI en el ámbito laboral. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. 1 hora justa. Clock. Bueno, muchísimas gracias, Concha, por tu intervención y por ceñirte a la hora que teníamos reservada en el programa. Bueno, ahora quienes quieran formular, personas del público que quieran formular alguna pregunta, la pueden hacer llegar a través del chat. Entre las opciones, ven que pueden tanto dirigírmela a mí como a Concha. Casi si me las hacen llegar a mí, yo entonces a Concha se las voy formulando. Vale, sí que tenemos una de momento, que es con respecto a lo que estabas comentando, ¿no? Como a qué conclusiones se sacaron del estudio con respecto a medidas a implementar o actuaciones a llevar a cabo, y en tanto en cuanto se identificaba que es que evidentemente lo que existe es una discriminación de carácter estructural. ¿En qué medida consideras que las leyes que, como tú mencionabas, ¿no? Se, 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 un poco se derivaba del estudio que era necesario, y sigue siendo necesario, pues efectivamente que hubiera una ley de igualdad y no discriminación específica, que hubiera una ley de derechos de personas trans y que se abordara la cuestión de que reglamentariamente los convenios colectivos tuvieran que incluirse esta materia, pero como tú ya bien decías, eso a día de hoy no es una realidad. Entonces, una de las preguntas que sí nos dirigen es qué cambio supondría el que estas legislaciones sí llegaran a aprobarse. ¿Qué nuevo marco crees que daría y qué diferencia podría haber con respecto a la situación actual? Bueno, yo soy socióloga, no abogada, por lo tanto puedo decir cualquier bestialidad. Pero en la idea del nuevo marco, si realmente cuando hacíamos las entrevistas sí que salía que una de las esperanzas o de lo que se proyectaba era que si existía un marco singular en el que no solo se mencionara, todo quedara bajo el marco de la igualdad, así que queda muy teórico, es poder de alguna manera tener un mayor claridad en saber qué es lo que es discriminación, qué es lo que no, cómo tienen que actuar las organizaciones, establecer un protocolo de actuación dentro de las organizaciones, ¿vale? Porque ahora todo queda a la buena voluntad y en ese espacio de confianza, un poco que lo decíamos, ¿no? A las buenas relaciones personales. Si tú tienes ese marco, sí que se piensa que hay un mayor
protección y protocolo de actuación. Y al mismo tiempo, el mero hecho de que en tu convenio colectivo aparezca de forma expresa la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, forzaba necesariamente a una reflexión tanto de los agentes sindicales como de la empresa. Por lo tanto, para tomar decisiones significaba que iba a haber una concienciación, una formación en esos temas, que ya era también fundamental. Y sobre todo es fundamental porque en los sindicatos es verdad que existía esa formación en los niveles más centrales, por decirlo de alguna forma, ¿no? De la estructura central de los sindicatos, pero no a nivel de todas las industrias, no a nivel de fábrica, no representantes sindicales. Si tú incorporas eso a los convenios, obligas a tener una formación, ¿vale? Entonces, era toda una cadena. No sé si era un poco cómo se proyectaba. Vale. Ahora una pregunta por mi parte, en tanto a ver si nos llegan más preguntas por parte de las personas asistentes. Mm, Tú mencionabas, bueno, a mí habría dos cosas que me resultan de interés y que evidentemente han salido en más estudios y demás, ¿no? Y es esta cuestión de cómo efectivamente no nos enfrentamos a un único relato, ¿no? Y cómo hay también encontramos bastante diferencia. Es como cuando hablamos de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, por un lado, entre que no está siendo lo mismo en función de que seamos gay, lesbianas, bisexuales o personas trans, y eso marca realidades diferentes. Y en ese sentido, si también eso habría que contemplarlo a la hora de profundizar más en esas diversas realidades y de lo que conllevaría. Eh, y por otro lado, la cuestión de cómo efectivamente no llegamos a percibir del todo como discriminación o lo que tú mencionabas o como lo mencionaba casi que lo hemos naturalizado, ¿no? De tal manera que determinadas cosas no llegamos a percibirlas como discriminación, aunque sí que lo son, a pesar de lo cual sí que en esa evaluación de riesgos que hacemos vamos al ocultamiento, ¿no? Entonces, ya si además esto lo unimos a lo que es la situación de las personas trans, como eso evidentemente se multiplica muchísimo y tiene una mayor envergadura. Entonces, tú como socióloga, ¿qué consideras que habría que poner en paralelo? Porque evidentemente no puede ser solo una actuación en los espacios laborales exclusivamente, ¿no? Sino que se requiere crear sinergias y que en las políticas institucionales que se pongan en marcha se esté abordando en simultáneo también toda esa transformación que hay que producir a nivel social. Entonces, ¿cómo lo ves tú y por qué se retrasa tantísimo cualquier plan de actuación en este sentido, ¿no? ¿Cuál es La tu primera, percepción empiezo como la primera. socióloga? La segunda, de por qué se retrasa, pues imposible saber, ¿no? Con estos, no sé, es increíble, ¿no? En ese sentido, porque es 4 años y yo creo que se ha avanzado a nivel normativo muy poquito, por no decir nada. Vale, o sea, que es algo, pues bueno, que algún día nuestros políticos nos responderán y asumirán su responsabilidad. En lo que comentas del cruce, de qué hacer, una de las cosas que cuando hablábamos o presentamos el estudio en el Instituto de la Mujer, lo que veíamos con los expertos, y uno de los expertos va a participar también en estas jornadas, era esa campaña de concienciación, porque en esa campaña de concienciación abierta a toda la sociedad, no solo al mercado laboral, ¿vale? Porque todos somos empleados o empleadores, tenemos distintos roles, porque también había que concienciar en cierta forma a las personas LGBT, a ayudarles a empoderarse, a decir, oye, que esto también es discriminatorio. Por eso ese eslogan, ese claim de campaña que decíamos, sí, eso es discriminación, pero casi era asúmelo, entiéndelo y entiende que es discriminación el que tú no puedas decir que tienes una pareja del mismo sexo, ¿vale? O sea, ahí esa campaña, es verdad que estamos en un país con muchos derechos, pero todavía nos falta
tener un poquito más de esa sensibilidad en el espacio cotidiano y que nos permita, y en el ámbito laboral además, yo creo que es un espacio en el que te muestras, en el que pasamos muchas horas y en el que es fundamental que te puedas mostrar tal cual eres, para lo bueno y para lo malo. Si eres antipático, ya no te hablo ya de orientación de género, orientación sexual o identidad de género. Si en un espacio tú no te puedes mostrar, estamos reduciendo el talento en una sociedad en la que es fundamental que todos mostremos o que podamos desarrollar lo mejor de que nos toca. Entonces, en ese sentido, es fundamental trabajar de una forma colectiva y en todas las esferas, no solo en el ámbito laboral. O sea, todavía queda por concienciar. Me he ido, pero sí. Sí, no, sí, sí. No, tú en tu intervención lo mencionabas inclusive con respecto a lo que habían detectado en relación al posicionamiento de las propias empresas, ¿no? Como a veces las empresas transmitían el que entendían que no era necesario intervenir en este aspecto porque no observan que se produzcan Claro. discriminaciones o que se produzca ningún trato desigual, ¿no? Claro, es que Entonces, recuerdo que alguna entrevista en sectores industriales, cuando le decían, bueno, ¿qué tal la gestión de la diversidad? Se quedaban así un poquito bloqueados, ponen, no, si es que nosotros no tenemos homosexuales, ¿no? Y era una empresa de 700. Tú dices, hombre, por estadística, alguien, quiero decir, por meramente estadística y azar, hay, y si no los hay es un problema, y si los hay y no hay un espacio para, desde la normalidad, no desde que tengas que rellenar una fichita de orientación, sino es algo sorprendente. Y eso se repitió en varias entrevistas, ¿vale? Del ámbito laboral. Entonces, en el ámbito laboral, yo creo, empresarial, sí que es muy necesario tomar esa conciencia de que todavía queda mucho por hacer. Y tú preguntabas antes, perdona, en la singularidad de las personas trans. Es fundamental. Es fundamental y ahí, igual que no hay diferencias a nivel de la situación más así entre gays y lesbianas o bisexuales y que podría caer en la cobertura de la orientación sexual, las personas trans sí que necesitan de un espacio singular de desarrollo normativo, ¿vale? Que cubra y que tenga cobertura del periodo de tránsito, de lo que significa médicamente y de revisiones médicas y de visitas médicas y de operación o no, si es lo que deciden y optan por la operación, pero eso tiene que tener un protocolo, igual que tiene que tener un protocolo el espacio del DNI y que la propia administración sea muy consciente de los plazos y de que toda la documentación personal de un individuo pueda cambiar de nombre fácil, o sea, no tener que ir, porque decían, el certificado médico, el certificado de escolaridad, el título universitario, todo, o sea, empezaban a enumerar trámites y trámites y eso era una pequeña odisea y además que no se te olvide ninguno. Por lo tanto, esas gestiones administrativas, agilizarlas, no pueden quedar a ir una por una, ¿vale? Y ahí sí que es preciso ese tratamiento, ese protocolo normativo, marco normativo singular para las personas trans. sí, yo creo que ahí había algo muy importante que tú señalabas y que salía en el estudio, y es la cuestión del DNI como muro o como facilitador, tanto para la inserción laboral como para muchos otros ámbitos de la vida, pero para las personas trans. Entonces, entiendo que es un punto importante que haya salido de forma tan clara en el estudio, en tanto en cuanto hasta el momento actual sigue habiendo cierto sector social y o político que cuestione la importancia de que efectivamente se pueda acceder a un cambio registral y que la propia persona pueda autodeterminar cuál entiende que es su identidad de género, ¿no? Entonces sí que me parece que haya salido esto de forma tan clara en ese estudio del 2016 del DNI y lo que pone el DNI como muro o como facilitador, es algo que se debería tomar bastante en cuenta ante este cuestionamiento que está apareciendo ahora y que es una de las razones que tiene bloqueada
la Sí, sí. ley, ¿no? Eh, Concha, no sé si a ti sí te ha entrado específicamente, te han dirigido alguna pregunta. Yo no veo más preguntas, por lo menos que me hayan llegado a mí para plantearte. Entonces, si te parece, y si no, efectivamente no hay ninguna persona participante que quiera plantear algo más, pues podemos ir cerrando. Agradecerte muchísimo la claridad en la exposición. La verdad que creo que has señalado las ideas centrales. A mí por lo menos mientras te estaba escuchando me iba quedando muy clarito, ¿verdad? Que los estudios siempre son como bastante farragosos después a la hora de ver lo que se planteó, lo que salió como conclusiones, etcétera. Te agradezco muchísimo, tanto que te hayas ceñido al tiempo como la claridad en la exposición. Aprovecho para comunicarle a las personas que nos estén escuchando y así se lo haremos llegar a la totalidad de las personas que estaban inscritas, pedirles disculpas por este problema técnico que ha habido al comienzo y que para que todas las personas que estaban inscritas puedan haber tenido conocimiento de tu ponencia, que es la Marco, se les va a hacer llegar, ¿vale? Es decir, les mandaremos un correo esta misma tarde comunicándoles que la grabación de tu ponencia va a estar disponible para que quienes no hayan podido seguirla pues puedan acceder a ella y entonces ya si tienen intención de seguir en las siguientes sesiones de la jornada pues puedan tener ese marco previo. Igualmente para la gente que por motivos diversos ha tenido que estar en otras actividades y no ha podido acceder esta tarde y que también quien quiera puede acceder a la página y poder escuchar tu ponencia, además de todos los vínculos que nos ha facilitado el informe completo y Sí, demás. un instituto. O sea que eso se lo comunicaremos a todas las personas. Y ya de resto, pues emplazar a las personas participantes a la sesión de mañana, que como saben va a empezar a las 5 de la tarde. Mañana sí que será la sesión más larga porque tenemos una ponencia y una mesa redonda. Comenzaremos a las 5 con la ponencia de José Ignacio Pichardo, que como saben se va a centrar en el ámbito universitario, lo que está ocurriendo en el ámbito universitario, que lleva por título La diversidad sexogenérica en el ámbito universitario, barreras, innovaciones y retos de futuro. Y luego tendremos a partir de las 6 de la tarde una mesa redonda donde vamos a poder profundizar con las agentes sociales, cuestiones de las que tú mencionabas que aparecían de forma tan clara en el estudio, ¿no? De hecho, el nombre de la mesa redonda es Abordaje de la diversidad e inclusión LGTBI en el ámbito del empleo y vamos a contar con la participación de una persona en representación de COE, Aonei Melián, de otra persona en representación de comisiones obreras, Esther Martín, y del jefe provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, José Trasobares de Dios. Así que va a ser la oportunidad en esa mesa redonda de profundizar en cuestiones de las que tú has dejado sobre la mesa como conclusiones del estudio. Muy bien. Así que bueno, Pues por nada, mi parte nada más, agradecerte una vez más a la vosotros por la participación. invitación.